sesiones espirituales, de esto es la charla, este encuentro de hoy. La realidad es que yo, si bien tengo este material preparado generalmente, ¿no? Y ya las charlas se van preparando con tiempo, por supuesto, también me dejo llevar por lo que siento, ¿no? También canalizo en el momento. Y entonces en el momento, ¿no? Cuando ustedes iban sumando y demás, apareció algo, una idea que me vino, de así es como vamos recibiendo, ¿no? Esa información, y que me decía que tenía que tomar uno de mis tantos mazos, tengo varios oráculos, trabajo, me encanta el trabajo con oráculos, y utilicé uno que es de un curso de milagros y lo voy a compartir con ustedes. Dice, eres parte de aquel que es todo poder y gloria y por lo tanto eres tan ilimitado como él. ¿Mm? Entonces, en ese momento yo pregunté, ¿no? ¿Qué más me estaba queriendo decir con esto? Y me estaban guiando hacia algo que después en ese momento dije, wow, qué maravilloso, esto es lo que quiere que comparta en este momento. Así que lo voy a compartir con ustedes. Vamos a entrar directamente a esto, ¿no? Porque cuando se trata de posesiones, sucede algo y es que lo voy a poder hacer, ¿sí? Voy a poder sacar, liberar a esa entidad. Es fácil. Es decir, todo el mundo puede hacerlo. Vamos a ir hablando de todo eso también, ¿no? Entonces, hay alguien, ¿no? Muy importante, que se quiso hacer presente, ¿sí? Esa energía, ¿no? Que me da esa información, divinidad, Dios, gran misterio, como quieran llamar, a la fuente creadora, y nos da esa frase, ¿no? Eres parte de aquel que es todo poder y gloria, y por lo tanto, eres tan ilimitado como Él. Yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Cuando escuchamos esto, ¿no? Que somos dioses, muchas veces no creemos en esto, no nos cuesta creer, ¿no? Que somos creadores, que somos también parte de la divinidad. Y esto es lo que quiero aproximarlas, ¿no? A estas palabras, ¿no? De este maestro que nos vino a enseñar que teníamos un enorme poder. Somos dioses. Somos a imagen y semejanza de la divinidad, del creador, Dios, diosa. Somos creadores. ¿Creadores de qué? De lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos, de lo que imaginamos. Yo no solamente enseño, doy la formación en terapia regresiva, sino también la formación en registros akáshicos, canalización y mediumnidad. Y una de las cosas que les enseño a mis alumnos, alumnas, es a que tienen que dejarse llevar por la imaginación. Es a través de la imaginación que podemos percibir y sentir esa información que está ahí disponible. ¿Quiénes son los que tienen imaginación? Los niños, ¿no? Generalmente, solo siendo como niños, llegarán al reino de los cielos, ¿no? Entonces, eso era lo que ese maestro nos venía a enseñar, ¿no? Que tenemos, no nos está hablando de esa pureza y demás, ¿no? Como después se fue cambiando, ¿no? En realidad lo que nos venía a enseñar era a conectar con esa capacidad que tenemos, ¿sí? De crear a través de la imaginación. Voy a continuar leyendo algo que seguramente ustedes ahí lo conocen, lo habrán escuchado. Bueno, en principio que el Maestro Jesús vino a enseñarnos que no somos limitados. Y yo digo el Maestro Jesús porque era un maestro, ¿no? Esto no se trata de religión, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Lo que ese maestro hacía, también nosotros podemos hacerlo. Ustedes seguramente habrán leído que en algún momento este maestro se topa, ¿no? Con un joven endemoniado. ¿m? Y él reacciona de una forma ante sus discípulos que no pudieron sacar a esos demonios, ¿no? Es como que se enoja. Yo se los voy a leer. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a este espíritu, pero no pudieron. Y Jesús dijo, ay, gente incrédula. Jesús les dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. En principio eso, fíjense esto, ¿no? Estas personas fueron a buscar a Jesús, al maestro, porque los discípulos no habían podido sacar, ¿no? A esos demonios. Entonces él dice esto, ¿no? Hay gente incrédula, ¿sí? Que no cree que lo puede hacer, que no cree.
Y él, una de las cosas que decía es, cosas más grandes que yo, ustedes van a hacer. ¿Mm? Es decir, que él no se paraba por encima de todos, ¿sí? Sino que ya nos estaba enseñando, vino a recordarnos en realidad el poder que tenemos. ¿Mm? Entonces, bueno, creo que esa frase, ¿no? Del curso de milagros salió justamente para poder hablar de esto, porque no lo tenía pensado, ¿m? Fue algo que surgió ahora. Las posesiones espirituales las vamos a ver desde distintos ámbitos, ¿no? En distintas situaciones hay distintas maneras de sacar a esas entidades, de liberarlas, vamos a ver quiénes son también, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar específicamente de la terapia regresiva. ¿M? La terapia regresiva es un proceso justamente terapéutico donde una persona puede asistir por X síntoma, cualquier conflicto que esté viviendo, y durante la sesión, durante la consulta, podría, no necesariamente, podría aparecer que el motivo por el cual la persona está viviendo una vida no plena, una vida insatisfactoria, se debe justamente a que está siendo víctima, ¿no? de un agente externo a ella, podemos decir, de una entidad. Bueno, a ver, es un agente externo a ella que con el tiempo, es como que se va cristalizando aún más, ¿sí? Y llega un momento que la persona, ¿no? Ya no se da cuenta, ya no tiene control de su propia vida también. Hay situaciones, hay momentos en los que esa entidad aparece desde la gestación. Yo los he encontrado desde el vientre materno, ¿no? Cuando mi consultante viene a una sesión y me dice, vengo porque tengo fibromialgia. Cuando le digo, bueno, vamos a trabajar, no había nada al principio, no me parecía que hubiera un indicio, ¿no? Pero también acá nos dejamos llevar mucho por la intuición, por lo que sentimos. Y le digo, bueno, vamos a hacer una regresión al útero. Cuando la llevo a hacer la regresión al útero, ahí conecta con la información de que había una sombra con ella, un ser oscuro, ¿no? Bueno, podrían ser muchas cosas, ¿sí? Esa sombra podría ser cualquier cosa. Desde una sombra de un hermanito, ¿no? Que la estaba acompañando, podría ser también. Podría ser alguien de una vida pasada que la está acompañando, una entidad que viene de una vida pasada. Y en este caso era una entidad que se instaló en el momento de su gestación. Esa entidad era un esclavo que había sido enviado por unas personas hacia su madre. La intención era de que la madre perdiera la vida. Entonces ese esclavo se queda ahí, ¿sí? No quería hacerlo, no quería hacerle daño ni a la madre, ni al niño, no a la niña, pero tenía, bueno, era un esclavo, ya vamos a hablar de ellos, ¿sí? Bueno, trabajamos con esa energía, con esa entidad, pudimos liberarla, pero apareció desde ahí, desde el vientre materno. Entonces, una ¿sí? terapia regresiva no es una sesión como para a ver qué es lo que fui a una vida pasada o quiero ver si tengo una entidad, ¿no? Es un proceso, ¿sí? Es un proceso terapéutico que a veces lleva distintos pasos, ¿no? Es decir, podemos empezar haciendo una regresión al momento de la niñez, al útero, se puede hacer regresiones a la vida pasada, se puede hacer regresiones al espacio entre vidas, ¿no? Para ver cuáles fueron los pactos, ¿sí? O cuál es el propósito de esta encarnación también. Bueno, son distintos procesos, distintas guías que vamos realizando en una terapia regresiva. No es algo de una sola sesión, aunque hay personas que han sanado síntomas en una sola sesión y muchas también me lo han dicho en una sesión grupal, que es lo maravilloso también. Es decir, que, por ejemplo, si yo hoy quisiera que no está planificado, pero puede ser que para la próxima lo hagamos, ¿eh? En un grupal, por ejemplo, en una charla grupal, yo hago una regresión a todos. Recuerdo que una persona me dijo, yo tenía un síntoma y lo sané en esa regresión grupal, porque ella pudo conectar con una experiencia de una vida pasada. Bueno, yo no puedo nunca asegurar que una persona va a resolver un síntoma en una sesión grupal o en una sesión individual o en dos o en tres, porque va a depender del alma. ¿Sí? El alma de esa persona es la que va a buscar esa información, y va a sanar con ella, ¿sí?
Nunca, nunca yo les voy a decir desde acá, esto se resuelve en una sesión, ¿sí? O se resuelve en 2, o en 3, o en 5, o en 10. No, nunca lo voy a saber. Bueno, como les decía, no es un encuentro donde vamos a ver qué fuiste en una vida pasada, a ver qué, cuáles son por ahí esas experiencias, ¿no? Que puntualmente que tenés que sanar ahora. No, es por un síntoma en particular, por una situación, por un evento que la persona está experimentando. Por ejemplo, siento, ¿sí? La persona podría venir a una sesión y decir, mira, me está pasando que, cuando hablamos de posesiones, desde hace mucho tiempo siento que no soy yo. Reacciono de una forma indebida, por ahí como no me pasaba antes, estoy muy reactiva, me enojo por todo, o me siento muy triste, ¿sí? Como una tristeza, pero de repente no sé qué fue lo que pasó. Algunas personas pueden decir, sí, desde que me pasó tal cosa, desde que estuve internada, desde que murió tal familiar, empecé a sentirme de esta manera. Ahora les vamos a ir tocando un poquito eso. Pero en principio no es algo que, bueno, yo quiero hacer una terapia regresiva para ir a ver qué onda. No, ¿sí? Es un proceso profundo, ¿sí? Entonces es, bueno, a ver cuál es el tema que te está impidiendo, qué es lo que no te permite vivir plenamente en este momento, y ahí vamos a ir a buscar esa historia, esa información, ¿no? A través de la regresión. Entonces, una regresión es un proceso liberador, es un proceso terapéutico también. Les comento un caso, una mujer nunca había hecho una regresión, no tenía ni idea de lo que era una regresión, y ella lo que me dice es, estoy muy triste porque hace poco falleció un familiar, un tío que para mí era muy importante en mi vida, ¿sí? Tuvo una muerte trágica y un accidente, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hablar, tuvimos una primera charla sobre eso. Cuando la llevo a la regresión, ella va al momento en el que muere su padre. Otra muerte más, ¿no? Pero en esta vida, ¿eh? Que no es una regresión a una vida pasada, sino que era en esta vida. Tenía en ese momento 16 años, su padre muere en sus brazos, le da un infarto y ella, papá, no me dejes, papá, no te mueras. En el momento, ¿no? que el padre muere, ella le dice, yo me quiero ir con vos, ¿sí? Cuando hacemos la regresión, lo primero que ella, antes de ver al padre, lo primero que ella me dice es, estoy en un lugar oscuro. Le pregunto qué edad tenés, tengo 16 años, soy fulana, es decir, la persona actual. Estoy en un lugar oscuro, no sé dónde estoy, en una oscuridad. Claro, ella le había dicho al papá, papá, me quiero ir con vos, ¿no? Y para ella, ¿no? La muerte, esa muerte no tan dolorosa, era esa oscuridad justamente, y ahí se había quedado. Cuando le pido, ¿no? Que me muestre un poquito antes qué pasó y demás, ahí me muestra, me cuenta, ¿no? Que estaba con su papá y que su papá se estaba muriendo. Y después de eso, ella pasa a estar en la oscuridad. Bueno, su vida fue siempre para abajo, se puede decir, ¿no? A pique. Después pasa esto del tío, ¿no? Entonces, oye, cuando sucede esto del tío, otra vez se reactiva, ¿no? Esa información, ¿no? De duelo, de dolor. Bueno, en definitiva, lo que hicimos fue que ella pudiera conectar con ese papá, que pudiera hablar con su papá, llamamos a esa alma, ella habló con su papá, pudo despedirse bien de él, que fue realmente hermoso. Y digo que es un trabajo hermoso también porque cuando terminamos, bueno, cuando íbamos terminando también llamamos al tío, pudo despedirse de ese tío que había tenido esa muerte trágica, ¿no? Y ella lo que me dijo después cuando abrió los ojos, que estaba con una sonrisa, con una paz, porque eso es lo lindo, ¿sí? Me dice, pude sentir el perfume de mi tío, realmente lo sentí, ¿sí? Entonces, a todo esto una persona que nada que ver ni no es canalizadora, ¿no? Profesionalmente se puede decir, ¿no? Porque todos podemos canalizar, de hecho ya lo hizo, pero que pudo conectar con él y que pudo tener esa paz, esa paz, ¿sí? Bueno, eso también nos permite la terapia regresiva, ¿no? Y en este caso no estábamos hablando de una posesión,
Estábamos hablando de que su alma se había quedado en la oscuridad, que es diferente, que es una pérdida del fragmento de su alma. Ya de eso vamos a hablar en la próxima charla que voy a dar. Bueno, todas las almas, en principio, cuando desencarnamos, ¿sí? Debemos seguir nuestro viaje, continuar nuestro viaje hacia la luz, hacia casa, hacia nuestro hogar, que les recomiendo ver Nuestro Hogar, la peli, la uno, la 2, la 2 trata específicamente sobre estos temas, ¿no? Eh, Se enfoca mucho en estos temas. Entonces, las almas perdidas son aquellas almas que perdieron su camino hacia la luz. ¿Cómo puede ser que se pierdan, ¿no? Si tenemos seres de luz, si tenemos ángeles, ¿no? Guías que nos asisten, ¿cómo puede suceder eso? Eso sucede cuando el alma queda, como decían ahí, apegados, puede ser confundidos, que no saben, que ya perdieron su cuerpo físico, que no se dieron cuenta, creen que todavía tienen un cuerpo físico. Sin embargo, su cuerpo ya murió, ¿sí? Pero como no morimos nunca, porque somos eternos en realidad, ¿sí? El alma sigue creyendo que todavía tiene un cuerpo. Aquellas almas, ¿no? que perdieron su cuerpo físico de forma trágica van a experimentar esto. Hay algo muy importante que tenemos y es el libre albedrío. Libre albedrío en todo momento, incluso en ese momento. Podemos quedarnos si queremos, porque tenemos libre albedrío, nadie nos va a obligar. Y tenemos que conocer también, me parece a mí importante, conocer cuál es esa diferencia entre alma y espíritu. Alma y espíritu, que muchas veces se los termina como confundiendo. Vi un alma perdida, ahí hay un espíritu, ¿no? Hay como una confusión ahí, ¿sí? Bien, vamos a ver, a tratar de despejar un poco, por lo menos desde acá, y yo les pido a todos, ¿no? Que por ahí tienen su opinión seguramente, y yo no soy dueña de la verdad, que tomemos también otra posibilidad, que veamos que hay otra posibilidad. En principio tenemos en principio no, lo último que creamos es nuestro cuerpo físico. Nosotros creamos todo, creamos a nuestra alma también. Lo último que vamos a crear es el cuerpo físico, ¿sí? Veamos un poquito, hablemos un poquito del espíritu. Podemos decir que hay una divinidad, un dios, diosa, ¿no? La fuente creadora, podemos decir, el gran misterio, con deseo de experimentarse. Y en ese deseo de experimentarse hace algo que es como una ilusión, porque esto es paradójico también, ¿no? Hace esa división, que no es tal, creemos que estamos divididos cuando en realidad somos todos uno. Fíjense que es paradójico también ahí, ¿no? Entonces podemos, si lo vemos desde la 3D, ¿no? Hay una división, de ese gran misterio, gran espíritu, donde se divide en millones y millones y millones de partes, y una de esas partes podríamos decir que es el espíritu, ¿sí? Es el espíritu, que el espíritu es inmutable, el espíritu está en perfección, ¿sí? El espíritu desea experimentar esta vida, necesita experimentarse, entonces lo que hace es crear un recipiente donde pueda experimentarse. Y ese recipiente es el alma. Entonces el espíritu crea al alma y entra dentro del alma. No todo, una parte del espíritu entra dentro del alma. La otra parte queda en estado de perfección. Vieron que decimos yo superior, ser superior, que está unos centímetros por encima de nuestra cabeza. Bueno, ese es el espíritu, el testigo, ¿sí? Esa fuente, esa parte nuestra que está en estado de perfección. ¿Sí? Entró una parte dentro del alma, y el alma necesita experimentar, y para experimentar necesita un recipiente. ¿Y ese recipiente cuál es? El cuerpo. ¿M? El cuerpo físico. Crea al cuerpo físico y entra en él. El cuerpo físico es lo último que creamos y es lo que más nos cuesta dejar. Nos aferramos un montón a nuestro cuerpo porque creemos que somos nuestro cuerpo, pero no somos nuestro cuerpo. Somos espíritu, ¿no? Esa es nuestra esencia, seres, ¿no? Que estamos haciendo.
una experiencia humana, espíritus encarnados, ¿no? Bueno, acá ya vamos viendo esa diferencia. Entonces, cuando vemos una entidad, ¿no? Que ahora les voy a mostrar dentro de un rato la imagen, podemos decir que lo que estamos viendo es un alma perdida. ¿Qué se convierten en almas perdidas? Porque estaban desorientados, porque no aceptaban la muerte, porque eligieron, ¿sí? Porque murieron de forma trágica y no se dieron cuenta, porque por ahí murieron, su cuerpo, ¿no? Murió mientras estaban en estado de coma, en una operación. ¿Cuántas veces aparecieron o aparecen en los hospitales, ¿no? En lugares donde generalmente, ¿no? Están hospitales, cementerios. Hay lugares donde ellos más van a estar, más los vamos a poder percibir, lo sentimos. Por eso Sí. es que se convierten en almas perdidas, porque no se dieron cuenta, porque también decidieron, eligieron quedarse apegados a personas. No me puedo ir porque mis hijos me necesitan, no me puedo ir porque mis cosas, porque mi trabajo, porque mi casa que construí con tanto sacrificio y ahora se lo van a quedar estos. Entonces, ese también puede ser uno de los motivos. Las almas, cuando dejan su cuerpo físico, no es que se convierten en seres de luz, en ángeles, no, siguen siendo iguales que cuando estaban haciendo esta experiencia. Si tenían mal humor, siguen teniendo mal humor, ¿sí? No es que inmediatamente, no es como, no, ellos siguen aprendiendo allá, siguen haciendo un proceso de aprendizaje allá. Esto lo digo por experiencia, porque lo sé. Yo desde niña, desde los 15 más o menos, un poquito antes tal vez, y desde más niña también me han pasado cosas, pero yo desde muy niña he visto mis vidas pasadas, podía acceder a la información, de mi alma, ya desde muy chiquita. Desde muy chiquita, hablaba con los elementales, tenía una conexión con ellos y algo que me sucedió, les voy a compartir, es que cuando tenía 15 años murió mi hermano de una forma trágica, él murió en un accidente, muere ahogado. Eso para mí fue un impacto muy grande, ¿sí? Y en un momento, eso fue en noviembre, y en diciembre, imagínense las fiestas, ¿no? ¿Cómo pudieron haber sido esas fiestas? Sin ganas de nada, por supuesto, cero fiestas, ¿no? Y un tiempo después de eso, después, él aparece en un sueño. Ahí que estaban preguntando sobre los sueños. Lo veo en un sueño donde él es como que viene del cielo, ¿no? Porque es así como yo lo veía. Yo estaba entrando en un lugar, en un pasillo, y de repente él había bajado y yo corrí para abrazarlo y le dije, te quiero contar algo feo que me pasó, porque realmente me había pasado algo triste, algo feo en esos días y se lo quería contar. Y me dijo, no me lo cuentes, ya lo sé. Y le digo, ¿cómo vos sabés? Sí, yo lo sé todo, me dice, no pierdas tiempo contándome eso, yo lo sé. Entonces le digo, entonces quiero contarte algo lindo. Le quería contar que mi mamá y mis hermanas habían ido al cementerio, que yo no fui, que ellas fueron al cementerio a visitarlo y demás, y me dice, ya lo sé, no me lo cuentes. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, ellas me estaban dejando flores ahí y él me teletransportó en ese momento, como que me mostró esa escena. Ellas me estaban dejando flores, pero yo no estaba ahí, me dice, yo estaba atrás de ellas. Atrás, me decía, las estaba mirando. Bueno, otra vez vuelvo a soñar con él, le vuelvo a preguntar por la situación de su muerte, porque habían dicho que por ahí lo habían empujado y demás. Me cuenta, me da un relato, como que no lo empujaron, pero fue empujado, motivado, ¿sí? A arrojarse al agua por sus compañeros. Otra de las cosas que me dijo es, yo tengo un trabajo, yo estoy haciendo algo acá, allá, me dice. Si no me puedo quedar mucho tiempo. Vengo a visitarte, pero yo estoy haciendo algo. La última vez que vino me dijo, esta es la última vez que voy a venir. Nunca más volvió después, ¿eh? Nunca más volvió de esa forma. Esta es la última vez que voy a venir porque yo estoy haciendo algo. Y le digo, bueno, lo acepté. ¿Mm? Y le digo, pero quiero que hagas algo por mí. Yo tenía una medallita, una medallita que me había regalado mi papá y la había perdido. Y le digo, necesito recuperar esa medallita, ¿vos me podés ayudar? Cuando me desperté, la medallita estaba en mi cama.
Había pasado días que yo estaba buscando esa medalla y no la encontraba y no la encontraba. Y la encontré en mi cama, ¿sí? Entonces, fíjense si no se comunican, si no se... y bueno, mi hermano había tenido una muerte trágica, pero él continuó su viaje. Él siguió, ¿sí? Siguió hacia la luz. Acá tenemos, ¿no? Uno de los mayores por ahí, ¿no? Creadores, podemos decir, de almas perdidas, que son estas muertes imprevistas, las muertes violentas, aquellas personas que mueren en momentos así, en accidentes. También podemos estar hablando de suicidios. ¿Por qué en el tema del suicidio? No todas las personas que se suicidan quedan como almas perdidas. Se quedan como almas perdidas las que se suicidan y sienten culpa. Se sienten que les fallaron a sus seres queridos, los ven sufrir, dicen, les estoy haciendo mucho daño, merezco sufrir, me quité la vida, merezco sufrir, merezco ir al infierno, no hay cielo para mí. Ese es otro de los motivos también por los que las almas no siguen su viaje, porque piensan, y esto es algo, pero que se me reitera muchísimas veces cuando hago las disposiciones, que es, no hay un cielo para mí, me van a castigar, me dicen. Muchas veces cuando hablo con esas entidades, porque justamente hablar con ellas es hablar con ellas, es escucharlas, es a través de la persona, habla y la voz le cambia, ¿sí? Realmente te das cuenta de que estás hablando con otro ser. Los gestos, es realmente maravilloso ver cómo eso se da, ¿sí? Entonces, maravilloso digo porque es lindo, porque es un proceso sanador para los dos, para esa alma que está perdida y para la otra, que está sufriendo también, para la persona, ¿no? El que tiene su cuerpo vivo. No todas las personas que se quitan la vida van a quedar como almas perdidas. Algunas dicen, bueno, voy a seguir, sigo, voy hacia la luz, continúan su viaje. No todas las personas que murieron en un accidente van a quedar como almas perdidas. Ellas se quedan un tiempito, por lo general hay un tiempo en el cual se quedan acompañando a sus seres queridos, están, no es que inmediatamente se van. Y luego sí, toman la decisión de irse, van acompañados de sus seres de luz, de sus guías, familiares que muchas veces vienen y los llevan. Cuando pasa esto, ¿no? De que se pierden, es porque tienen una vibración baja. Acá tenemos que hablar en términos de vibraciones también, ¿no? El cielo tiene una vibración elevadísima, ¿no? El cielo, los ángeles, los guías. Nosotros, que estamos haciendo una experiencia 3D, ¿no? Tenemos una vibración media, podemos decir. Y luego están las almas, el bajo astral, podemos decir, que el bajo astral son distintos submundos dentro del bajo astral, ¿sí? Ahí también, ahí la vibración baja. Entonces, un alma que desencarna y se queda en esto, ¿no? De la culpa, del sufrimiento, del que quiero hacer daño o que quiero vengarme también, quiero vengar mi muerte, tiene una vibración baja, baja su vibración. Entonces, el mundo de la luz no puede acceder a ellos, ¿m? Precisamente porque ellos se van alejando cada vez más, su vibración va bajando cada vez más. Entonces, entre el mundo de la luz y el mundo de los bajos astrales, ¿quiénes están? Nosotros, ¿sí? Y nosotros somos los que podemos hacer ese trabajo de elevarlos, de ayudarlos a que ellos eleven su vibración para que justamente el mundo de la luz los pueda llevar. Para mí ese es un trabajo maravilloso, ¿sí? El poder ayudar, el poder asistir en este proceso. ¿Sí? Están las almas que tienen conciencia de muerte, las almas que saben que ya desencarnaron, pero no quieren seguir su viaje, se quedan por lo que ya dijimos, ¿sí? Por venganza, porque siguen sienten odio, porque tienen miedo de lo que pueda pasarme, ¿no? Si yo me voy para allá, porque están apegados a sus objetos, a sus familiares, distintos momentos, distintas situaciones. Son almas que tienen conciencia de muerte, saben que perdieron su cuerpo físico, ¿no? No tienen intención de dañar. Que muchas veces puede ser, ¿no? Que aparece a veces y es maravilloso cuando viene en una lectura de registros, en una sesión de mediunidad, una canalización,
abuela, una mamá, alguien que ya dejó este plano, ¿no? Pero sigue estando, se viene, se acerca, nos da información y quiere darle un mensaje por ahí a esa persona, los canalizadores, las canalizadoras, ¿no? Las que nos dedicamos a esto podemos sentirlo. Yo, por ejemplo, no me meto a menos que me lo pidan, nunca intervengo. Puedo percibir o a veces no estoy todo el tiempo pensando si hay o no hay entidades, porque ya me conocen. Hace poco estaban esperando en el odontólogo a que me atendieran y vino una mujer y se me sentó y empezamos a charlar, ¿no? Y me hablaba del padre y demás, y bueno, que había fallecido el padre, y me decía, ¿y vos qué ves de mí? Porque bueno, le había dicho, ¿no? Lo que yo sabía, lo que yo hacía, y yo no vi nada. Pero no vi nada porque respeto mucho esto, no me voy a meter en tu campo energético antes de que me lo pidas. Ahí sí, ella me dijo, ¿vos qué ves de mí? Ahí ya me habilitó. ¿M? Entonces ahí enseguida pude conectar con el padre, le di un mensaje y se puso a llorar y me abrazó. Y fue un mensaje que yo dije, bueno, a ver, vamos a ver cómo resulta para ella esto, ¿no? Es dar lo que acontece, ¿no? Y era de, estoy tranquilo, estoy bien, no te preocupes por mí. Cuando vos estás feliz y vos estás experimentando, yo también estoy feliz, pero no te estoy viendo así, no te veo feliz, le decía, ¿no? Entonces ella, bueno, ahí se puso a llorar y me empezó a contar más de su vida y demás, ¿no? Que no, realmente no la estaba pasando bien. Ese es un familiar, ¿no? Puede ser un guía también, puede que se conviertan en guía, es un alma que no tiene intención de dañar. ¿Te pueden engañar? No, hay algo que yo enseño, sí, por supuesto, hay algo que enseño en las distintas formaciones, tanto de registros akáshicos en la maestría, como acá, y es que hay seres que están en ese bajo mundo, que puede venir a querer confundir a los trabajadores y a las trabajadoras de la luz, a las personas que nos dedicamos a esto. Son esas almas que tuvieron múltiples encarnaciones. Son almas muy viejas, y que se las saben todas y que en cada una de sus encarnaciones siempre quisieron hacer el mal. Siempre quisieron ir para la otra frecuencia, podemos decir, ¿no? Hablando de frecuencia, siempre al lado oscuro, ¿no? Entonces, lo que hacen esas almas es cuando estoy haciendo ya no, ellos ya perdieron la capacidad de volver a encarnar también, sí, como que ya eligieron ese camino, es una elección que hicieron ellos, ¿eh? Lo que hacen es, cuando, por ejemplo, estoy haciendo una lectura de registro, ahora ya no me pasa. Al principio, cuando no tenía recursos, cuando no estaba muy enganchada con, tenés que hacerlo así, así. Las lecturas de registro son estructuradas, no. Cuando salí de todas esas estructuras, empecé a fluir mejor. La cuestión es que, o en una de las lecturas, me acuerdo, que una persona dice, quiero saber por esta persona, una mujer me pregunta por un hombre, el amor, si la cosa va a ir bien con él y demás. Y esta voz aparece y me dice, sí, decirle que sí, que sí. Y yo digo, esto no viene de los guías, esto así no es de los guías, ¿no? Me di cuenta. Entonces, nada, hablo con ella, voy sintiendo, le voy dando información, ¿no? Ya más pido a la luz que intervenga en este momento, ¿no? Le digo, mira, lo mejor es que vos tomes la decisión, tenés libre albedrío, por supuesto. Esta es una relación donde él no parece tener mucho compromiso, no lo siento como comprometido con vos, siento eso. Pero bueno, es tu decisión, siempre es tu decisión. A los 2 días me dice, me bloqueó de todos lados, no quiere saber nada conmigo. Fíjense si yo le hubiera dicho, seguí para adelante, dale que esa es la persona para vos. No. Nunca, entonces tenemos que discernir. Estos son almas que quieren confundirnos. ¿Por qué quieren confundirnos? Porque van a trabajar sobre nuestro ego. ¿m? Van a trabajar y eso es lo que tenemos que tener presente. Los vamos a identificar porque cuando es de la luz te das cuenta. Cuando es de la luz es puro amor, ¿sí? Es libre albedrío, es libertad. Nunca te van a decir, tenés que hacer esto. Esto es lo que vos... Yo, por ejemplo, les decía a mis guías, ¿tengo que dejar mi trabajo?
hace un montón de años, ¿no? Bueno, yo estaba cansada de mi trabajo y me decían, vos ya sabés lo que tenés que hacer, me decían. Y yo les decía, uy, pero no me están diciendo nada, pero yo ya lo sabía. Les quiero contar algo que sucedió durante una lectura de registros, ¿sí? Como para que vean también cómo tenemos que escuchar, tanto en terapia regresiva como en registros, muy importante esto. Una mujer me dice, ella vino a una lectura de registros con una alegría, una sonrisa, colores, una mujer radiante, ¿no? Feliz venía a la lectura de registro. Bueno, yo le empiezo a dar la información y demás, pero había algo en ella que me frenaba, no sabía por qué. Y en un momento me dice, yo tengo un proyecto para el 28 de noviembre, supónganse, ¿no? Quiero saber cómo va a salir o quiero saber qué me puedes decir sobre ese proyecto que tengo el 28 de noviembre. Yo empiezo a sentir angustia. Me angustio, me empiezo a sentir como no tengo ganas de hablarle, no quiero decirle nada, como que me trabo. Y le pregunto al cielo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y me dice, no, decirle que no vaya para allá, que se quede acá, que mire hacia el presente, que se enfoque en el presente, que no se enfoque en eso. Bueno, le empiezo a decir esto. Al rato le pregunto, ¿cuál es tu proyecto? Me quiero quitar la vida ese día. ¿Mm? Fíjense esto, ¿no? Tenemos que, yo siempre a mis alumnas, ¿no? De registro les digo esto, hay que escuchar a tu corazón, porque no le des opciones, tantas opciones a lo que ves, a tus sentidos de esto, sino al de acá, acá. Porque yo de acá, de los ojos, la veía feliz, radiante, y ¿quién iba a pensar? Pero había algo adentro, que me estaba movilizando con respecto a ella, ¿no? Y vamos a encontrar que hay almas que tienen intención de dañar, que quieren lastimar al otro, que quieren vengarse, que quieren recuperar, ¿sí? De alguna manera su vida, se puede decir a través de la vida de la otra persona. Muchos dicen, yo no me quiero ir, a mí no me van a sacar de acá, me dicen, ¿eh? Me lo han dicho. No me van a sacar, me dicen, ¿eh? Y a los gritos están. Y después el trabajo nuestro en la terapia es el de alguna manera es convencer, ¿sí? Sí, es convencer porque es lo mejor para los dos. Tenemos que escuchar, tener una escucha muy activa, una escucha compasiva también para esa alma, para que ella pueda tomar la decisión. Nunca la vamos a obligar. Ella toma la decisión de irse, y en ese momento es un momento, por supuesto, de liberación absoluta. Ahí es donde estamos apuntando. Entonces el daño lo pueden hacer de muchas maneras. Em, ustedes por ahí, esto les puede chocar, sí, lo sé, porque muchas veces decimos un niño cuando muere o un bebé inmediatamente se va a la luz, va a continuar su viaje, ¿no? En este caso yo había atendido a una consultante en una lectura de registros y le dije que yo sentía que su mamá había perdido un embarazo antes que ella naciera, ¿no? Antes de ella, y ella no tenía conocimiento de esto. Le digo, yo percibo un niño, yo percibía uno. Le pregunta a la madre le dice, no, nada que ver, no, yo no perdí ningún embarazo, nada, no, ¿sí? 2 años después ella vuelve a la consulta y me dice, mi mamá acaba de confesarme que tuvo un aborto antes de que yo naciera, es decir, un embarazo anterior, eran gemelos, eran dos, y la madre no había querido nunca decírselo, hasta 2 años después de la sesión se lo dijo, ¿no? Bueno, esta persona desde que nació prácticamente vivía con depresión. Era una niña muy distante, muy en lo bajo, ¿no? Ahora una mujer con conflictos en sus relaciones, en las parejas, amistades y demás. Y seguía yendo al psicólogo y demás por depresión, decía ella. Cuando hablamos con ese niño, buscamos, en realidad yo quería hablar con los dos, pero habló uno solo, uno de los niños. Y uno de los niños dijo, es injusto que ella haya nacido y nosotros no. Y le pregunté si lo que ella le pasaba y demás tenía que ver con él y me decía que sí, porque consideraba que era injusto, ¿sí? Y que le ponía triste, lo ponía triste, sí, el saber que ella estaba viviendo y que ellos no. Y que por eso ella tenía esa depresión, esa tristeza, a lo largo de su vida y esos conflictos en torno a las relaciones también. Entonces, también, ¿sí? Están esas almitas ahí que quedaron, quedaron en ese útero.
que era un útero que estaba en duelo también. Por eso es que hay que hacer un trabajo para liberarla. No digo que todas les pase, no digo que a todas les pase, es como esto, libre albedrío también, ¿no? A la otra yo no la escuché, probablemente la otra sí se fue, el otro mellizo, porque el que habló fue solamente uno, no dio señales el otro. Bueno, ¿qué nos hace vulnerables, no? Todas las personas pueden ser víctimas de ellos, no todos, personas que tienen, por ejemplo, una depresión, que están cursando una depresión, algún trastorno psiquiátrico, esquizofrenia puede ser también, las personas que tienen adicciones, aquellas personas que están pasando por algo bajo, ¿no? Un duelo por ahí. Específicamente, ¿no? Aquellos que trabajan en hospitales, en cementerios, en lugares donde tienen que elevar su vibración ahí, tienen que yo siempre recomiendo llevar una turmalina negra, siempre recomiendo llevar algún elemento, ¿no? de poder, que les dé justamente esa protección, ¿sí? Hay personas que dicen por ahí, empecé a sentirme diferente desde que falleció tal persona. ¿No? Y no sé, una tía, por ejemplo. Y por ahí la tía se quedó con ella. Es la tía la que se quedó, ¿sí? Y hay que trabajar con esa tía, con esa abuela, con quien sea, para poder liberarla, porque pudo haberse quedado, ¿no? con el familiar. Entonces, otra de las cuestiones que nos hace vulnerable también es esas vibraciones, como dicen, ¿no? Si bajo mi vibración, si estoy en una situación de mucho miedo también, o aquellas personas que hay algunas que estuvieron internadas durante mucho tiempo por ahí en estados de coma, y después cuando vuelven, como si algo de una parte de ellos se hubiera salido y algo hubiera entrado, no soy yo, no soy la misma. Si tienen esquizofrenia es difícil, claro, es difícil y el trabajo con ellos, ¿sí? No es un trabajo fácil de hacer, yo no recomiendo el trabajo con ellos. Desde la terapia regresiva no vamos a trabajar con personas con esquizofrenia, por supuesto. ¿Cómo los vamos a identificar? ¿Cómo los identifico durante las sesiones? Hay una serie de pautas, de preguntas que les podemos hacer, como por ejemplo ¿desde cuándo empezaste a sentir esto? ¿No? ¿Desde cuándo te está pasando esto? ¿Qué pasaba en ese momento en tu vida? Voy haciendo una serie de preguntas. ¿Qué momentos importantes pudo haber vivido? Bueno, a veces la persona nos dice, falleció tal familiar o me pasó tal cosa. Estuve enferma, ¿sí? Estuve internada. Y la última que tuve fue muy interesante porque era un esclavo también que estaba siendo obligado a acechar a una mujer. Ella tenía más de una entidad, se presentaron dos, una después no siguió, como que no quiso seguir hablando, nos dio el nombre y todo, era un hombre, y la otra entidad, fue la que estuvo más presente y sí, era un esclavo que había tenido una muerte trágica también y que había quedado como al servicio de otros, que ya está, los esclavos cómo se convierten. Cuando alguien en una vida pasada, o en esta vida, por ejemplo, ¿no? Hago un pacto, ¿sí? con la oscuridad. No sé, un hijo está muy enfermo, se está muriendo, y yo hago un pacto con la oscuridad, a cambio le entrego mi alma, que en realidad lo que estamos entregando es nuestro libre albedrío, ¿sí? Eso es lo que se entrega. Entonces, bueno, estas entidades, estos seres hacen eso, ¿no? Y entregaron a cambio de algo, riqueza, puede ser también, salud, fortuna, bueno, lo que sea, amor. Y bueno, una vez que desencarna, ¿no? Cuando su cuerpo muere, es tomado, ¿no? por esa entidad, pero porque dice, yo tengo que pagar, yo tengo que ir a pagar esto porque yo di mi alma. Entonces va. Y pueden pasar 500 años, más todavía. Y no se dan cuenta del tiempo que pasó. Y no se dan cuenta que pueden liberarse, ¿sí? Que tienen, es decir, libre albedrío. Se olvidaron porque perdieron el libre albedrío. Se olvidaron que tenían libre albedrío. No es que lo perdieron, se lo olvidaron. Entonces, el trabajo que yo hago es de recordarles que tienen libre albedrío, es recordarles que hay
un lugar mejor para ellos, que pueden, ¿sí? Que por ahí ellos nos cuentan en ese momento, ¿no? Lo que pasa es que mi hijo estaba muy enfermo y demás, y demás. Bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, el hijo igual se murió, es decir, ya pasaron 500 años, es decirle, ya están todos muertos, ¿sí? Sus cuerpos ya no están en esta experiencia, te están esperando en otro lugar, ¿no? Es como hablarles. Y bueno, ahí ellos deciden que quieren ir. A veces no es tan fácil que quieran ir, se resisten, tienen miedo, tenemos que escucharlos, estar muy atentos a eso, ¿no? A lo que ellos dicen, ¿no? No, porque no me van a querer, no, porque me van a castigar, ¿no? Bueno, ¿sí? Me van a castigar por lo que hice, y no me van a aceptar, ¿sí? Tienen mucho miedo muchas veces también. Algo que yo utilizo es el espacio sagrado. Para mí es fundamental, como practicante de la cultura ancestral, la utilización de espacios sagrados. En la formación en terapia regresiva incorporamos herramientas de protección y uno de ellos es el espacio sagrado. Y también hacemos una integración con la cosmovisión guaraní, que está muy conectado también, ¿no? Con el mundo, ¿no? de los espíritus, ¿no? Espíritus o almas, como lo llamamos ahora. El espacio sagrado es un espacio de protección. Es un lugar donde yo, podemos decir, me aparto del mundo ordinario, me aparto de la experiencia 3D. Desde ese lugar yo creo, y acá en mi espacio sagrado nadie puede entrar. ¿M? Entonces, una vez viene una mujer a una sesión, ella me contacta para una armonización energética, pero ya cuando estábamos en presencial, en ese momento yo atendía presencial, hoy todas mis actividades son online, ella me dice, tengo una entidad conmigo. ¿M? En realidad vengo por eso. Le hablé, le dije, esto era para una armonización, yo puedo hacer una armonización, pero eso no, lo podemos hacer en otro momento, que me preparo y demás, ¿no? Bueno, la cuestión es que la entidad que la estaba acechando era un ex novio, un novio de la juventud, que estuvieron juntos y después se separaron, cada uno hizo su camino, pasaron muchos años, se volvieron a encontrar muchísimos años después a través de las redes, iban a verse, pero no llegaron a verse porque él falleció. La cuestión es que él no siguió su viaje, se quedó enganchado con ella. ¿M? Entonces ella no podía tener citas, no podía tener amistades, no podía salir porque él la acechaba todo el tiempo. Se le rompían cosas, objetos, bueno, se le perdía la llave, un montón de situaciones, ¿no? La cuestión es que le digo, vamos a hacer una armonización, ¿no? Pero yo digo, voy a abrir espacio sagrado por las dudas. Apertura de espacio sagrado es invocando a los guardianes de las direcciones. Invoco a los guardianes de las direcciones. Ella acostada en el suelo y yo haciendo la armonización y en un momento ella empieza esto, a hacer esto. No podía respirar, que no podía respirar, que no podía respirar. Bueno, vamos, detenemos todo, sentate, vamos a hablar. Y me dice, yo recuerdo que en otras, he ido a muchos lugares, muchísimos lugares para que me lo sacaran. Y siempre hacía flor de lío, como que volaban las cosas, ella, la persona se ponía agresiva, violenta y demás. Y me dice, y yo me doy cuenta que acá fue muy tranquilo todo, me dice, como que esa energía no pudo, esa entidad no pudo tener tanto poder. Yo pregunté por qué y me dijeron, claro, le pregunté al cielo, ¿no? Porque tenés espacio sagrado abierto. En mi espacio sagrado mando yo. ¿Sí? Nadie puede venir si yo no lo invito. Entonces, este ser no tuvo tanta fuerza más que esto, ¿no? Esto que era muy leve, según ella, comparado con otras situaciones que vivió en otros lugares a donde fue. Por eso que es muy importante, si ustedes tienen miedo, si a la noche sienten, por ejemplo, una presencia en su habitación, abran espacio sagrado. Abran espacio sagrado, conecten con los guardianes de las direcciones. Después de dejar esta experiencia, por supuesto que continuamos. El tema es cómo queremos continuar. Y el tema es también que tenemos libre albedrío, absoluta libertad siempre. Aún sea lo peor de lo peor que uno cree, ¿no? Que hice lo peor de lo peor, que es uno el que se autoflagela, el que se autocastiga y demás. No hay nadie allá esperando a castigarnos. Al contrario, es amor. ¿Sí? En la cultura guaraní no existe el pecado. ¿m?
No existe eso. Ellos dicen que las personas cometen errores por ignorancia, porque no saben. ¿M? Entonces, creo que también lo que siento decirles para finalizar es para que ustedes se pregunten también, ¿cuánto amor diste? ¿M? Y te lo vuelvo a preguntar de otra manera. ¿Cuánto amor te diste? ¿M? Porque es eso lo que te van a preguntar. ¿M? Está la fuente que está esperando que vos llegues con todo ese amor en tus manos para entregárselo, ¿sí? Eso es lo que nutre a la fuente, a la divinidad. El amor que te diste fundamentalmente y el amor que le das a los demás. ¿M? Incluso a ese extraño, a esa persona que vos abrías la puerta del lugar, de algún lugar, un edificio, o a aquel que te bajaste del colectivo y te lo miraste y le sonreíste, y por ahí para esa persona fue todo. Esa sonrisa era lo que necesitaba en ese momento. ¿M? Y pasa el tiempo y vos te lo olvidaste, pero eso nunca se olvida. Eso queda registrado, ¿m? En el registro de tu alma. Eso va a ser lo que va a pasar. Fíjense que las personas cuando están en el momento, ¿no? de que experimentan esa muerte, ¿no? Y después vuelven, dicen que pasó toda su vida. Muchas dicen pasó toda mi vida y pasaron personas o situaciones que yo ni recuerdo, con alguien que me crucé, ¿sí? Con un extraño que no fue nada para mí, ¿sí? Pero por ahí vos fuiste todo en ese momento, esa sonrisa, ese gesto, esa palabra. ¿M? Así que bueno, nada, quería dejarlos con esa reflexión, con esas palabras, agradecerles por sumarse a esta charla. Les deseo lo mejor. Chau, chau. Adiós.